Muy buenas noches, bienvenidos al programa de Serapaz en Rompeviento Televisión por Internet. Hoy hablaremos de la comunicación, algo que es natural, que es cotidiano, pero que de pronto se convierte en elementos emancipatorios, en elementos distintos para relacionar a un sujeto del que hoy vamos a platicar también, que son las comunidades indígenas. Hoy hablaremos de rizomática, autonomía en comunicación para comunidades indígenas, y queremos darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es Eric Huerta. Bienvenido, Eric, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estás aquí. Hoy vamos a platicar de este proyecto que se llama Rizomática Comunicaciones, un proyecto pues muy interesante, además en un contexto hoy un poco desafortunado, triste, dramático que está viviendo el país. Entonces hablar de alternativas de comunicación, de otro tipo de proyectos, pues evidentemente es bastante esperanzador, ¿no? En este contexto, platícanos un poco, Eric, ¿qué significa rizomática? Bueno, rizomática viene de una estructura biológica, que es una estructura de una planta, que tú la ves, parece una planta solita, pero en realidad son muchas plantas pequeñitas, ¿no? Entonces, es por ejemplo, cuando, me acuerdo que mi abuela conocía muy bien estas plantas, se agarraba y decía, mira, esta la puedes sembrar, y le quitaba un cachito, lo ponía allá y salía otra planta, ¿no? Es una estructura esencialmente autonómica, ¿no? Y justo yo creo que en ese tema, en materia de comunicación, es de lo que trata este proyecto, de fortalecer la autonomía de las comunidades indígenas a través de la comunicación. Estamos hablando de una comunicación muy específica, que es la comunicación a través de la telefonía celular. Platícanos un poco más en qué consiste este proyecto, que de alguna manera tiene hoy su asentamiento en Oaxaca, pero es un proyecto muy vigente y muy interesante. Cuéntanos, ¿qué es este proyecto? Bueno, este proyecto lo que trata es de crear un mecanismo, generar un mecanismo y facilitar un mecanismo para que las comunidades, principalmente las comunidades indígenas, puedan ser sus propias operadoras de telefonía celular. Es decir, que no dependan de Movistar, Telcel o cualquier otra para poder tener su comunicación celular. Es decir, es una cosa que quizás muchos de nosotros quisiéramos acá en las ciudades, pero bueno, ellos tienen esa posibilidad de proveerse a sí mismos su propio servicio de telefonía. De pronto suena muy difícil de imaginar en un país donde además nuestras empresas de telefonía celular son grandes corporaciones que están presentes no solo aquí en México, sino en Latinoamérica. De pronto cuesta trabajo imaginar cuál es ese contexto en el que se está desarrollando un proyecto de esta naturaleza en México. Bueno, es justamente por el tipo de estructura económica que tienen estas compañías lo que ha permitido que esta alternativa florezca, ¿no? Es decir, alguna vez con alguna plática en algún funcionario de la Secretaría de Comunicaciones, ya hace muchos años, hace unos pues será unos 15 años más o menos, me decía, estábamos diciendo, oiga, pues es que hay que llevar telefonía a estas comunidades, requieren hacer, pero es que ¿para qué se van a vivir hasta allá, no? Que se vayan a las ciudades, ¿no? Claro. Y bueno, esta cosa que aparentemente parece muy irrisoria, es una filosofía que ha venido impulsando la política del país, o sea, el sacar a las comunidades de los lugares en los que se encuentran para irlas arrojando hacia las ciudades, ¿no? Porque ahí se les proveen los servicios y todas estas cosas, frente a un movimiento que existe desde hace mucho tiempo de las propias comunidades por contar con autonomía, por ser ellas las que a través de sus propios esquemas organizativos puedan darse un mejor dejar florecer sus modos de vida, ¿no? Adecuadamente. Entonces, son estas dos filosofías las que han estado permitiendo, y entonces estas grandes empresas no son viables dentro de las comunidades, es decir, su estructura es tan grande que para ellas no les es rentable
dar servicio en las comunidades. Entonces muchas comunidades les pedían que fueran allá, que pusieran una antena porque necesitaban el servicio celular, y estas compañías les decían, pues sí, pero nos tienes que dar 2 millones o júntate 5 millones de pesos para que nosotros vayamos allá. Okay. O sea, junta un dinero para que vayamos allá a poner una antena y después cobrarte, ¿no? Ese era el esquema. O el gobierno subsidiaba a estas empresas para que fueran a prestar servicios allá. Y las empresas cuando iban, pues ya iban de mala gana porque pues no les es rentable a ellos, ¿no? Ese dinero que les implica a esa población pequeña que está ahí, pues para ellos no les es significativo, ¿no? Pero finalmente están abriendo una puerta a otras formas, es decir, están abriendo una puerta a un tipo de competencia distinta. ¿El permiso en ese sentido para ustedes ha sido algo sencillo o sí han encontrado condiciones distintas frente a los poderes que finalmente representan estas grandes corporaciones a nivel también de tomadores de decisiones en muchos escenarios? Pues más allá de frente a estos poderes, es una lucha contra el sistema que han generado ellos, ¿no? Es decir, se establecen una serie de reglas y una serie de requisitos que muchas de estas, que los únicos que a veces pueden cumplir son estas grandes empresas. El primer requisito o la primera barrera que existía es el acceso al espectro, ¿no? Es decir, el espectro de telecomunicaciones, la banda por la que operan, que es por donde van las señales de esta telefonía celular, esa banda en la que operan la telefonía celular, pues se licita. O sea, para que tú puedas llegar a eso, tienes que pagar cientos de miles de millones de pesos. Entonces, ninguna comunidad hubiera podido hacer eso. Entonces, ese fue el primer reto que teníamos que cumplir, ¿no? Que tenemos que contra lo que tenemos que trabajar. Lograr que ese espectro pudiera ser asignado de manera directa a las comunidades. Sí, estamos viendo, mientras platicamos, algunos videos de lo que implica este trabajo, del análisis. Y yo quisiera que nos platicaras un poco en este marco cómo funciona, cuál es el uso que de alguna manera se le está dando en las comunidades, que además estamos hablando efectivamente de estos pues vacíos, ¿no?, que el Estado en su conjunto ha dejado. Estamos hablando de comunidades en donde no hay todos los servicios que estaríamos esperando, que viven en condiciones distintas, difíciles, no solamente en la parte campesina, sino que a veces les cuesta trabajo tener acceso a otro tipo de servicios, salud, educación, etcétera. ¿Cómo funciona y qué uso le dan en estos contextos a este proyecto? Pues primeramente el uso básico, que es hablar con la gente dentro de su comunidad y fuera de su comunidad. En muchos de ellos pues son comunidades migrantes, ¿no? Entonces esto significó que antes hablarle 5 minutos a alguien que vivía en Estados Unidos pues le podía costar un jornal, ¿no?, de un día, el trabajo de un día, lo que le pagaran cuando les pagan, porque muchas de estas comunidades no tienen muchos recursos de dinero, ¿no? Se iban a hablarle a alguien 5 minutos, porque podía costar una llamada 100 pesos. Es más, había comunidades, no sé si no, creo que ya no existe ese esquema por las reformas de comunicaciones, pero a veces si tú recibías una llamada, por ejemplo, de un teléfono satelital, a ti te cobraban 5 pesos el minuto y a la otra persona también, ¿no? Entonces, o sea, una vez me platicó un señor que le hablaron para ofrecerle una tarjeta de crédito, ¿no? Y tuvo que pagar 10 pesos nada más para decirle que no al señor. Pero bueno, estamos hablando de este tipo de cosas, pero para lo que lo usan, pues es principalmente para eso. Y luego, pues para facilitar todas sus cuestiones de comercio, son comunidades cafetaleras, entonces, pues los pedidos de café, la información sobre el costo del café, cómo está el mercado, para eso, pero también para servicios de emergencia, ¿no? Las primeras arranques de la telefonía, pues hubo salvada de vidas porque, claro, por ejemplo, una persona le mandaba un mensaje al médico tratante y el médico tratante, por ejemplo, se estaba dando cuenta, el médico de la clínica ahí se dio cuenta que estaba en una situación de preeclampsia y mandaron rápido a la ambulancia por esta persona y se logró salvar, ¿no? Cositas como esas que no hubieran podido suceder si no se contaba con este servicio, ¿no? Sí, claro, es que si revisamos las condiciones de las comunidades que se encuentran
encuentran en este nivel de aislamiento, pues pueden ser muy dramáticas en términos de este abandono que hablamos de tantos servicios. Y bueno, una herramienta como la telefonía puede ser muy útil en ese sentido. Pero, y entonces, en este proceso, ¿a quién le pertenecen estos equipos técnicos? ¿Cómo funciona técnicamente esta parte, ¿no? del proyecto? O sea, ¿cómo pones una telefonía en una comunidad? Ajá, bueno, la red es una red que se construye en varios puntos, o sea, son varios operadores los que integran esta red. El primer operador es la comunidad. Entonces, la comunidad compra, se organiza y adquiere su radiobase, que es con la que presta el servicio de telefonía celular. Ella es la principal operadora a nivel local. Ella decide cuánto le va a cobrar a sus usuarios y todo eso. Luego, su salida es a través de un operador de internet. A veces hay pequeños operadores de internet que están ahí y unas compañías que ya son más grandes de voz sobre protocolo de internet. Entonces, se agrega toda esta conjunto de cosas y así es como opera la telefonía celular comunitaria, pero el dueño de la red pues es la comunidad, ¿no? Ok, pues esto es interesante, ¿no? Un poco pensar en otras formas de telefonía y los usos, incluso decías tú, para atender emergencias, para comunicarse a lo interno, para hablar hacia afuera. Son elementos que me parecen muy interesantes porque además pues abrir esta posibilidad para un sector que en esta forma y en esta estructura, como funciona el sistema no solo de telecomunicaciones en general, donde la idea es sacar a la gente de las comunidades, ya sea para conseguir sus recursos naturales o sus bienes naturales, porque ocupan los territorios, por incluso el tema del crimen, generar condiciones que vuelvan factibles su desarrollo tecnológico, su desarrollo cultural en las condiciones que ellos han decidido. Me parece que es muy interesante, ¿no? Además, frente a uno de los monstruos más grandes, que finalmente sí lo son las grandes empresas de telecomunicaciones. Bueno, vamos a seguir platicando ahora un poco del escenario más político, más de organización comunitaria que representa en los siguientes bloques. Entonces los invitamos a que se queden con nosotros. Continuamos. Pues seguimos aquí platicando con Eric Huerta de Rizomática, de estos procesos de telefonía celular comunitaria, y vamos a platicar ahora de esta parte que tiene que ver con, porque una cosa es lo técnico, ¿no? Lo técnico que funciona en términos de la tecnología, del aparato, de la red, de que haya la infraestructura, pero hay otro tipo de infraestructura que tiene que funcionar en este tipo de proyecto que tiene que ver con la parte de la organización comunitaria, ¿no? Entonces quisiera que nos platicaras cómo se involucran las comunidades en este proceso desde la lógica más comunitaria, organizativa. Yo creo que son dos tipos de comunidades las que dan nacimiento a este proyecto. Por un lado, las comunidades indígenas y por otro, las comunidades de hackers. Es decir, que también constituyen un grupo comunitario, ¿no? Y ambos comparten filosofías distintas. O sea, el trabajo se realiza como un gusto, una pasión. O sea, el trabajo no es la carga de ir y conseguir dinero o un medio para conseguir un
dinero. El trabajo es una forma de vida y de hacer cosas y contribuir colectivamente para celebrarlos también colectivamente. Entonces, estas dos comunidades son las que dan origen a esto. Por un lado, la parte técnica se realiza a través de estos hackers que desenmarañan una tecnología cerrada como es la telefonía celular, ¿no? Es una telefonía muy cerrada, muy guardada ahí, y estos cuates logran deshacer todo esto. Otros que nos toca la parte legal, logramos desenmarañar también esta parte del sistema y encontrarle un cauce legítimo. Y por otro lado, las comunidades que ellos ya intrínsecamente tienen en su cotidianidad el manejo de sus propios servicios, ¿no? Entonces están organizados, tienen comités, el comité del agua, que ve que el pozo esté bien, que se hagan las tuberías, el comité de los caminos, y entonces esto se agrega a esas estructuras comunitarias que ya existen, y entonces se genera dentro de esas propias organizaciones, la misma comunidad determina un comité que ahora es el comité de la telefonía, como es el comité del agua, como es el comité de la iglesia, como es el comité de estas cosas, para manejar sus propios servicios, ¿no? ¿Cómo cuántas comunidades son las que están participando? Ahorita son ya 19 comunidades, había 21, algunas se han salido, y otras se mantienen, y esto tiene que ver mucho con los esquemas de organización de las comunidades. Hay comunidades que todavía tienen una estructura de organización comunal muy fuerte, y hay otras que la van perdiendo, ¿no? Entonces, algunas de las que han salido han sido un poco por eso, porque ellos esperan que sea un Telmex esto, y no es un Telmex, ¿no? O no es otra compañía de teléfonos. Es simplemente ellos son los operadores, y eso te implica cierta organización, cierta responsabilidad, como operar tu propia red. Vamos a ver rápidamente un video para seguir platicando de esto, entonces los invitamos a ver este video. Bueno, Jojo, antes cuando no había el celular comunitario íbamos en los teléfonos de acá, que está el Telmex y el otro Telecom, algo así es. Pero por ejemplo, nosotros siempre hablamos 9 minutos, que es lo que hablamos a Oaxaca en celular. Es que ya debemos tener a la mano 85 hasta 90 pesos. Pero nosotros, por ejemplo, pagamos 30 pesos al mes, que es lo que tenemos que pagar cada mes. Entonces, si tenemos 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, lo que nos da alcance a nosotros, entonces eso es lo que ponemos, el crédito, dijéramos. Pues aquí los jóvenes lo utilizan mucho para comunicarse, así como que ya ahorita tienen más libertad de expresión, así hablándose ahí, y más con los amigos que tienen novia, y más libertad tienen ahí. El gran porqué de hacer eso y de habernos metido en tantas cosas tan complejas es por necesidad. Las comunidades de Oaxaca y muchas comunidades rurales de México y del mundo han sido totalmente dejados fuera de poder ejercer su derecho a la comunicación, y en ese sentido eso es lo que motiva el proyecto, encontrar soluciones a escala humana que pueden permitir que las personas ejercen su derecho a la comunicación. En el modelo de nosotros, la gente es dueño, o sea, las mismas personas son los dueños de la red que utilizan y tienen que asegurar que sigue funcionando con sus cuotas de recuperación. Entonces es como una lógica totalmente distinta. Pues el derecho que se construye a hablar con la novia, con el novio. ¿Y esto cómo lo relacionamos? En una lógica súper cotidiana, Eric, ¿cómo lo relacionamos a la parte profunda de la autonomía, ¿no? O sea, antes de irnos al corte, cuéntanos esta idea de la autonomía, ¿cómo la engloban a partir de esta relación? Pues mira, mucho de la provisión de servicios hacia las comunicaciones, hacia las comunidades, perdón, se ha orientado hacia la generación de dependencia, ¿no? Desde la educación, ¿no? O sea, la gente
no es que las comunidades antes no se educaran, obviamente se conocían mucho mejor el sistema donde estaban, sabían la lluvia, sabían el clima, sabían las cosas que se podían producir ahí, pero alguien les metió la idea de que que no tenían educación y que habían que comprarla, ¿no? Y entonces tienen que tener una escuela, tener un chorro de cosas, todo un sistema así. O la salud, tienen esquemas de función a la salud. La gran cantidad de conocimiento de la medicina tradicional es enorme y la medicina alópata se ha beneficiado mucho de ese conocimiento, pero para el sistema ellos no conocen nada, entonces dependen de un médico, ¿no? Y entonces en lugar de tener un botiquín básico de plantas medicinales, tienen que comprar una serie de medicinas que vienen de fuera y que hay que traerlas de todos. Todas estas cosas van generando dependencia. Al final de cuentas, requieren comunicarse. Bueno, pues tráeles a la compañía de teléfonos y es la compañía de teléfonos las que opera la red y les cobra un montón de dinero por esto. Entonces esto rompe totalmente el esquema. Es decir, si necesitan comunicación, está bien, pueden adquirir la tecnología, manejarla, utilizarla y hablar por teléfono a su gente y satisfacer esa necesidad. Y claro, va a tener un costo, pero es un costo mínimo comparado con lo que le cobra otra compañía. Además, los recursos se quedan ahí. Además, la gente aprende a utilizar su red, a construirla y a desarrollarla. Es decir, está haciéndose, no es que la autonomía no significa estar aislados y no, al contrario, significa entrar en una relación de equidad con otras comunidades, con otras tecnologías que se encuentran afuera para poder satisfacer esa necesidad de la manera más sustentable posible. Creo que esto que tú planteas es súper interesante en una lógica muy cotidiana de autogestión de recursos, autogestión de información y también en una posibilidad de organización y de entonces poner y no transformar lo comunitario al servicio de la tecnología, sino construir una tecnología al servicio de lo comunitario. Y entonces ahí hay una relación que se va dando y yo quisiera que nos platicaras un poquito más de esta relación de los hackers y la comunidad de los hackers con esta comunidad que existe en otro espacio y en otro contexto, y entonces en este vínculo que se va construyendo, ¿qué relación se construye también para pues digamos lo que viene en adelante, ¿no? Que es la sobrevivencia misma de las comunidades indígenas? ¿Cómo transforma o esta relación de dos mundos completamente distintos cuando se encuentran, qué es lo que también va pasando? Pues mira, una de las riquezas que tuvo el Internet es romper el mito de la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, todo se basaba en esto es el intelecto, las ideas son propiedad de una persona y si quieres acceder a ellas tienes que pagar mucho dinero para todo esto. Todo el sistema de patentes, todas estas cosas. Cuando surge el Internet se dan esta posibilidad de generar el conocimiento colectivo. Y entonces generar el conocimiento colectivo, de que la gente pueda poner su conocimiento y volcarlo y regalarlo, intercambiarlo y hacerlo mucho más grande. O sea, el conocimiento, a diferencia de, por ejemplo, un bien en específico, es un bien que entre más gente lo tiene, el bien es más valioso y más grande. ¿Sí? Claro. O sea, no es un bien como le llaman en economía un bien no rival, ¿no? Es decir, entre más gente tenga acceso a todos estos bienes, el conocimiento es mucho mayor, el conocimiento es más rico. Entonces, lo más importante es que todo el mundo tenga más acceso a excepción de que cuando se trata de un conocimiento que tienes que acceder a él después de haber pasado por otros puntos que te permitan hacer uso adecuado de ese conocimiento, que es cuando el conocimiento se restringe. Por ejemplo, en las comunidades indígenas, cuando cierto conocimiento se da solo a iniciados, por ejemplo, ¿no? Pero en general, el conocimiento cuando se transmite entre más gente lo tenga, más grande se hace. Y esta filosofía es con la que trabajan los hackers y es una filosofía también que se da en las comunidades, ¿no? El intercambio de conocimientos es una cosa de todos los días, el intercambio de saberes
saberes, así se hacen los tejidos, ¿no? De repente las culturas no son estáticas, van evolucionando, van generando estas cosas. Y esta posibilidad de generar cosas que sean útiles para la gente sin un ánimo de lucrar, pues para alguna gente les podrá parecer una locura, ¿no? O sea, dirán, ay, oye, ¿por qué no están dando dinero? Pero ¿cuántas cosas no hacemos justamente por el gusto de dar, ¿no? O por el gusto de estar contentos, de invitarle a alguien una cerveza? O sea, no todo es algo que se cobra en la vida. En realidad, la mayoría de las cosas en la vida no se cobran, se hacen con este espíritu de dar. Y esta filosofía que ha unido a estos dos esquemas, por un lado, en esta generación de los programas y conocimientos para utilizar estas técnicas, y por otro lado, toda la sabiduría organizativa que aportan estas comunidades para estructurar este sistema, darle uso y darle además su propia matices, ¿no? Y entonces tienes una tecnología que se va formando, que se va generando con base en las necesidades de la comunidad, no con base en las necesidades de un mercado o de un empresario, ¿no? Y ya antes de cerrar, yo quisiera nada más que me dijeras muy brevemente, Eric, tú, porque vamos a cerrar ya el programa, pero ¿cuál sería el reto que tú plantearías en este escenario donde hay colaboración, hay vinculación? ¿Cuál sería el reto que tú marcarías de esta etapa que ustedes están comenzando? Bueno, yo creo que el reto principal es, por una parte, definir la forma organizativa en la que se está dando esta expansión, invitar a más colectivos a que se preparen, a que puedan apoyar a las comunidades en esta parte de asesoría técnica, y a más comunidades a tomar la responsabilidad, porque más que un derecho es una responsabilidad de proveerse su propio servicio de telecomunicaciones. ¿No? Pues yo creo que es súper importante lo que tú nos has comentado. Es muy interesante ver que hay posibilidades también de pronto de salir de esta condición súper determinada en la que estamos alrededor. De pronto pareciera que no hay más camino que seguir reproduciendo la venta de todo, el reconocimiento de todo como mercancía, los saberes, los bienes naturales, y entonces reconocer que podemos construir un conocimiento distinto que se pone al servicio de otros es un elemento que a mí me parece hay que celebrar, hay que agradecer y hay que seguir compartiendo y reproduciendo de muchísimas maneras. Entonces, muchas gracias, Eric, por estar. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Pues con esto cerramos el día de hoy el programa. Vamos a invitarlos a que nos sigan viendo y bueno, pues avancemos en esta construcción de autonomía y comunicación como Rompeviento Televisión por Internet. Muy buenas noches. El partido del señor Mancera es irrelevante. En un clima de pacto de impunidad política, las mafias del poder se asocian más allá de los partidos. El partido es una etiqueta donde se... Seguramente ya conoces nuestra aplicación para dispositivos Apple. Ahora, puedes contarle a un amigo que ya tenemos la versión para Android. Coméntanos en Facebook. Síguenos en Twitter. Consulta nuestro canal de YouTube desde la aplicación. O contáctanos por correo electrónico. Descarga Rompeviento. Disponibles en App Store y Google Play Store.